somos el equipo número 1 de la clase de mediciones eléctricas con la práctica número 1, con un circuito en serie, con un voltaje de 50 y una intensidad de 56.10 mA. Bueno, esta es la segunda parte de nuestra práctica número 1, el circuito en paralelo. Sabemos que el circuito paralelo van todos los positivos por la parte superior de las resistencias y todos los negativos por la parte inferior de las resistencias. Y eso nos va a crear pues, que esté en paralelo, o sea que tenga el mismo voltaje y lo que se diferencia la intensidad de corriente. Para medir la primera intensidad de corriente tenemos que abrir el circuito, conectar el amperímetro y meter en los microamperes de 1 miliamperes y nos da la primera intensidad de la primera resistencia. Para sacar la segunda devolvemos obviamente a cerrar el circuito y abrimos el de la segunda, conectamos el amperímetro y lo conectamos al amperímetro aquí y tenemos la intensidad 2. Igual volvemos a quitar y para sacar la intensidad del circuito de la tercera resistencia igual sacamos de aquí, conectamos y nos obtenemos la intensidad de la corriente 3. El voltaje que tenemos en este momento es 35.9, que recordemos que en el paralelo los voltajes son iguales y es el que se mantuvo en toda la práctica. Lo que cambió fue las intensidades. Y ya pues por último sacar la intensidad de total, que va a ser la suma de las intensidades individualmente. En este momento nos da 380.1 miliamperes y esa se saca simplemente abriendo el circuito desde el inicio y conectándolo al amperímetro. El primer ensayo tenemos el circuito en serie, donde estamos conectando el voltímetro en paralelo y el amperímetro lo tenemos en serie con un amperaje de 89.7 y 80.3 volts. En la primera resistencia, conectando en paralelo, tenemos un voltaje de 26.36 volts. En la segunda resistencia tenemos un voltaje de 17.79 y por último en la tercera resistencia tenemos un voltaje de 35.6 volts. Buenos días, nosotros somos el equipo 1. Esta es nuestra segunda práctica, que es circuitos mixtos. Como pueden ver, este es nuestro circuito que vamos a realizar. Entonces, aquí estamos aplicando un voltaje de 40 volts y una intensidad de 186 miliamperes. Entonces, para realizar este circuito, como podemos observar aquí, estos dos están en serie. Conectamos un cable de la fuente de voltaje hacia la resistencia esta. De aquí la pasamos hacia acá. ¿Para qué? Para que se hagan estas dos que están aquí. Una vez hecho esto, para conectar esta que tenemos acá en paralelo, como esta y estas están en serie, comparten el mismo voltaje con el de la fuente. Entonces lo que hacemos es agregar un cable aquí y uno acá. Una vez hecho esto, hacemos el retorno de aquí hacia acá y para cerrar el circuito. Y una vez hecho eso, medimos lo que es I1, I2, I3 y todos los voltajes para posteriormente calcular esto. Buenos días, nosotros somos el equipo 1 y a continuación vamos a hacer nuestra tercera práctica. En este caso estamos trabajando con el error probable. Primero se van a hacer las distintas mediciones, que en este caso van a ser 10. Al promedio que sacamos de todas las mediciones, le vamos a restar cada uno, por lo que te va a dar una desviación media. A la desviación media le vas a sacar el cuadrado de la misma, para después, con una fórmula que viene siendo esta de la desviación estándar, una vez que ya tenemos la desviación estándar, vamos a multiplicarlo por la constante. Y ahora sí, ya que tenemos la constante, pues ya vas a tener como resultado el error probable, vaya. Y bien, ahora en este caso, pues vamos a hacer como un total de 10 voltajes, con una variación de 10 voltajes. En este caso se van a modificar con la fuente. Tenemos aquí el voltímetro, pues para calcular el voltaje de una forma directa a la fuente.
Y con el amperímetro vamos a abrirlo. Vamos a abrir el circuito, que en este caso estamos utilizando solamente una resistencia. Y ya una vez que tenemos la variación del distinto amperaje, ya así vamos a obtener como resultado el error probable que vamos a tener. Y como estamos usando un amperímetro analógico, pues no te va a dar cifras exactas, por lo que va a ser distinto el resultado. Ok, ahora sí, si tenemos en este caso un voltaje, bueno, un amperímetro de 200, un amperaje de 200, perdón, tenemos un voltaje de 39.32 y así sucesivamente vamos a hacerlo. Si tenemos 250 miliamperes, porque así aquí se manejan en miliamperes, tenemos un voltaje de 50.9 y así sucesivamente vamos a hacerlo hasta completar un total de 10. Buenas tardes, estamos haciendo la práctica número 5, correspondiente a la primera práctica de la unidad 2, donde tenemos un circuito con un galvanómetro, un voltímetro, un amperímetro y un módulo de resistencias. Nuestro galvanómetro está conectado hacia la resistencia, con el voltímetro puenteado en él, junto con el amperímetro conectado directamente desde la fuente hacia la resistencia. Una vez con este circuito obtuvimos los datos de 56.1 milivolts de FSD, tuvimos una resistencia de una intensidad de 0.54 miliamperes y por tanto, junto con el voltaje total, obtuvimos que es una resistencia limitante de 3.6037 kiloohms. Buenos días, nosotros somos el equipo 1 y hoy vamos a presentar la práctica 6, que es el amperímetro analógico. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es, con el positivo de la fuente, sale y conectamos 3 resistencias en serie. En este caso van a ser las de 1200 ohms para que haya poca corriente. Entonces baja y conectamos en serie con el amperímetro. Sale, viene con el galvanómetro y la terminal negativa la mandamos a la fuente negativa y en paralelo ponemos el voltaje. Esto nos permitirá calcular el voltaje de plena escala y la intensidad de plena escala para posteriormente calcular la resistencia shunt. Bueno, una vez que hemos calculado nuestra R shunt con el voltaje de plena escala y la corriente de plena escala de nuestro galvanómetro, procedemos a poner el polo positivo de la fuente en una resistencia que baje y se vaya en serie con nuestro amperímetro digital y a su vez lo ponemos en serie con el galvanómetro y que cierre el circuito. Entonces, para que nuestro amperímetro digital funcione, necesitamos una R-shunt, que es básicamente un alambre de nicromo que se pone en serie. En este caso, como es de 50 miliamperes, fue un aproximado de 1.5 ohms. Pues como se puede ver, ahí está a tope y equivalen a los 50 miliamperes. Nuevamente tenemos el positivo de la fuente a nuestras resistencias. En este caso conectamos la de 600 ohms y 300 para que pasara más corto. Entonces viene y está en serie con el amperímetro y en serie con el galvanómetro. Después, una vez calculados el voltaje de plena escala y la intensidad de plena escala, procedemos a calcular la R shunt y la ponemos en paralelo con el galvanómetro. Entonces en este caso es en una escala de 50 miliamperes, de 0 a 50, como se puede ver está ahí. Buenos días, en esta ocasión estaremos haciendo la práctica 7. Nosotros somos el equipo 1 y a continuación vamos a explicar lo que vamos a hacer en esta práctica. Primero que nada tenemos este pequeño diagrama
la corriente alterna se va a transformar en corriente directa. El positivo va a estar conectado al galvanómetro y del galvanómetro va a estar conectado a la resistencia. El negativo de la resistencia vuelve a la corriente directa, que viene siendo el rectificador, que en esta ocasión estamos usando el puente de diodos. Para sacar la resistencia limitadora estamos usando una escala de 50 volts. Los 50.4 milivolts ya fueron anteriormente calculados con el mismo galvanómetro que nos había tocado, y entre 4.75 mA, que viene siendo igual a la corriente IFSD. En total tuvimos 10.51 kiloohms, que esto se va a dividir entre el factor 1.11, que nos dio como resultado 9.473 ohms. Entonces, en esta ocasión tenemos conectado la fuente en paralelo con la corriente alterna, que viene siendo el puente de diodos. El multímetro va a estar conectado de una manera paralela también a la fuente. El negativo de la fuente, el de corriente alterna pasa a la corriente directa. El positivo de la corriente directa va conectado al galvanómetro y el negativo va conectado a la década de resistencias. Y pues así básicamente es como se va a calcular. Estamos utilizando, llega negativo porque es poco voltaje el que estamos usando, y pues sí, básicamente eso. Hola, estamos en la práctica número 8, somos el equipo número 1 y la práctica consiste en el código de colores para resistencias de carbón. Como observamos, tenemos una resistencia que cuenta con dos franjas naranjas, una negra y uno dorado, y según el orden del diagrama, las primeras dos bandas significan los dígitos correspondientes a los colores y según su valor. Es decir, que en esta resistencia nuestros primeros dos valores son 3, ya que el naranja corresponde al 3 y se repite 2 veces. Continúa por el 0, que es nuestro multiplicador, lo que quiere decir que no vamos a agregar 0, sería de 33, con una tolerancia que por ser color oro sería del 5%. Aquí tenemos un breve ejemplo. Y conectaremos así nuestra resistencia hacia el ómetro. Por ejemplo, en este caso, con el multímetro digital, al momento de conectarlo, nos indica 33.78 ohms, está cambiando. En el multímetro digital, cercano a lo que habíamos supuesto con los códigos de colores. Y aquí tenemos el multímetro analógico, el cual, para asegurarnos de su calibración, al momento de conectar ambos caimanes nos tiene que indicar 0. Ahora que lo conectamos con ambas, serían ambas tenazas en cada extremo, y nos indica cercano a 30. Quiere decir que conforme a nuestro código de colores y el multímetro digital corresponden nuestros cálculos. Buenos días, somos equipo 1 y vamos a explicar la práctica número 9, que es con un cono resistivo. El cono resistivo está conectado desde la fuente con corriente alterna en serie, sale de aquí, se conecta en serie aquí el cono resistivo, sale y vuelve al neutro. Para medir amperaje, pues simplemente, como es un amperaje muy pequeño, tenemos que darle vueltas al cable. Ese número de vueltas obviamente nos va a aumentar la corriente, pero simplemente al sacar el cálculo con el multímetro vamos a tener que dividir esto sobre el número de vueltas que tengamos. En este caso tenemos 5 vueltas, entonces va a ser 3.5 sobre 5. Y ahora por último, para medir voltaje, pues simplemente lo sacamos y tenemos que poner en paralelo el multímetro en el voltaje de inicio. Lo ponemos en paralelo y cambiamos obviamente aquí el multímetro a voltaje de alterna y nos da un voltaje de... Vamos a pararle... de 13 volts. Somos el equipo número 1 y esta es la práctica número 10. En esta práctica tenemos el módulo de resistencias conectado en paralelo entre sí y conectado en paralelo al voltaje en nuestra sección de nuestro batímetro. A su vez, tenemos la sección de amperaje dentro del circuito, o sea que en serie, y de esta manera, al suministrar voltaje, podemos determinar la cantidad de watts. En este caso tenemos que multiplicar por 5
debido a que tenemos nuestra escala en 200 y 2.5. ¿Qué tal? Nosotros somos el equipo 1 y vamos a explicar la práctica número 11, la cual es potencia trifásica por medio de 2 wattmetros. Primero que nada, tenemos aquí el diagrama donde tenemos nuestra conexión trifásica RST. Nuestra conexión R, que viene siendo la número 4 aquí, va conectada hacia la entrada de el primer wattmetro, a la entrada de voltaje y la entrada de amperímetro, de amperaje. La salida de amperaje de nuestro primer wattmetro va a ir directo hacia la entrada de nuestra primera resistencia en estrella, que está justo aquí. Aquí la conexión estrella pues simplemente es conectar las tres resistencias a la parte superior a un nodo. Eso hace que sea esta conexión, la del centro. Y pues la salida de nuestra resistencia 1, como había dicho, va a ir directo a la salida del de la primera salida de amperaje de nuestro primer wattmetro. Luego de aquí vamos a ir a la segunda resistencia, que viene siendo esta, que igual está en estrella, y su salida va a ir hacia la entrada de S, de nuestra entrada trifásica S, que es esta en medio, y a su vez va conectada también a la entrada, a la salida de nuestro segundo wattmetro, la salida de voltaje. Nuestra tercera resistencia va a ir directa, la salida va a ir directa a la salida de nuestro tercer del amperaje, nuestro segundo wattmetro, y a su vez va a estar conectado la entrada del wattmetro a la parte trifásica, a la T de nuestra entrada trifásica, al amperaje, y de aquí igual a su vez la entrada del voltaje de nuestro segundo wattmetro igual va a ir a la conexión T de nuestra fuente trifásica, y la salida del B va hacia nuestra, como he dicho antes, hacia nuestra salida de resistencia 2. Los resultados que nos van a tener que dar los tenemos que multiplicar por 5, o sea, la suma de estas dos mediciones va a ser por 5, y esa va a ser nuestra potencia total. Como vemos, estuvimos probando voltajes, donde por ejemplo nuestro primer voltaje sería 150, y en cada wattmetro nos va a dar la misma potencia, pero esta potencia la tenemos que sumar entre sí y luego multiplicar por el factor que estamos manejando, que en este caso es 5, porque tenemos una escala de 200 y 2.5 amperes, o sea que es el 2 por 2.5, y eso da 5. Y esta es la resistencia de nuestra potencia total. Nosotros somos el equipo 1 y esta es la práctica número 12, que es familiarización con el osciloscopio. Aquí estamos viendo una onda senoidal en nuestro osciloscopio. Para eso primero tenemos que calibrar en esta parte de aquí, como dice, con 2 volts de pico a pico, con 1 kHz de frecuencia. Entonces conectamos nuestro cable de ahí a main del generador de funciones, y tenemos en nuestra escala de volts esta perilla gris en modo calibrado. Por ejemplo, ahorita estamos en 1 volts por división y de tiempo con 2 milisegundos. Entonces aquí en la onda, de donde comienza aquí, donde vuelve a comenzar la onda, es el periodo. En este caso serían 4.2 cuadritos, que vienen siendo de cada cuadrito de 2 milisegundos, y de amplitud, que sería de esta parte de aquí, de allá, de un cuadrito, que vendría siendo 1 volts por división. Y estamos usando una frecuencia de 124.50 Hz. Bueno, y en esta ocasión estamos con la onda triangular. Para que la frecuencia se pueda visualizar dentro del osciloscopio, tenemos que moverle justo en esta silla. Se abre y se cierra constantemente, depende del movimiento que le hagas, y la amplitud sube y baja, también depende de la amplitud que tengas o que quieras ponerle a este tipo de onda, y en este se va a mover justo en esta manecilla. Aquí tenemos una frecuencia de 148.4450 Hz, y pues así sucesivamente. Entonces en esta práctica pues tenemos que calcular la frecuencia y la amplitud con esta
con este osciloscopio y así sucesivamente. Aplicar la onda cuadrada. Primero tenemos que seleccionar aquí la función la cuadrada. Obviamente para poder usar esta tenemos que tenerlo en corriente directa. Y pues esta, si nos podemos dar cuenta, se comporta de manera pues líneas, no se aprecian las que están de manera vertical porque pues no tenemos, no se aprecian aquí en este osciloscopio, pero la amplitud en este caso en una frecuencia de 217 sería 1, 2 de amplitud, y el periodo sería de, vamos a ponerlo un poco más para que puedan ver mejor de dónde empieza y dónde termina. 1, 2, 2,4 por ahí sería el periodo, y aquí se comporta de manera que aumentamos la amplitud, se ensancha obviamente porque tenemos una escala de 1 volt, entonces cada vez que aumentamos la amplitud, cada cuadrito se nos reconoce como un volt. Por ejemplo, aquí tendríamos una amplitud de 3 volts, y sí, al mover la frecuencia pues la hacemos más de menor periodo o mayor periodo, y sería todo. Nuevamente estamos con nuestro circuito, ahora con el capacitor grande. Ahí se puede apreciar el mismo voltaje. Como se puede observar, nuestra onda ya se encuentra recta, lo que hace que ya rectificó bien nuestra media onda de nuestro circuito AC. Nuevamente, si lo quitamos, podemos ver acá nuestra media onda. No sé. No sabemos. Bueno, buenos días. Esta es nuestra práctica 13, en la que estamos haciendo un osciloscopio análogo, que es la rectificación a media onda. Lo que estamos haciendo es darle una entrada de corriente alterna que pase por un diodo y rectifique nuestra onda a media onda. Lo que vamos a hacer con el capacitor es que esta media onda se haga una línea recta. Entonces, como pueden ver, ponemos, de ahí salen nuestros 7 volts, vienen a nuestro protoboot y van directo a nuestro diodo en serie de 2 resistencias, y aquí está en paralelo con nuestro condensador pequeño, nuestro voltaje, y en el osciloscopio se ve así que tiembla la onda porque pues es un capacitor pequeño y no rectifica bien la onda. Ahorita que lo hagamos con este grande de aquí, esa onda va a dejar de temblar. Y si lo quitamos, podemos ver acá nuestra media onda. Somos el equipo 1 y es la práctica número 14, circuito RLC en serie, donde tenemos la resistencia 1 conectada con la inductancia 1 y con la capacitancia 1, luego con la resistencia 2, la línea 2 y el capacitor 2, bueno, la inductancia 2 y el capacitor 2, y se conectó en paralelo el voltímetro a cada uno de los componentes para saber su voltaje, y debido a que están en serie, la intensidad es igual, por lo tanto el amperímetro está conectado, se abrió el circuito al final del capacitor 2 hacia la fuente. Buen día, somos el equipo 1 y vamos a explicar la práctica número 15, que es RLC en paralelo. Aquí tenemos el circuito que estamos usando 2 resistencias, 2 inductancias y 2 capacitancias, ahí están conectadas. Por ejemplo, como ya sabemos, en paralelo va a tener el mismo voltaje todo el circuito, pero lo que va a cambiar va a ser la corriente. Entonces, para sacar la corriente total, vamos a tener que abrir la línea y conectar el amperímetro. Como para abrir la línea, por ejemplo, vamos a sacar la fase, que aquí por ejemplo lo tenemos en el 4, vamos a conectar el amperímetro y aquí lo vamos a conectar a los miliamperes, y esta va a ser nuestra corriente total. 664.9. Nuestra corriente total es 664.9, y ahora pues vamos a devolver la conexión y vamos a tener que abrir cada parte del circuito para saber la que corresponde a cada uno. Por ejemplo, vamos a abrir la R1. La R1 igual, conectamos el amperímetro y llevamos la conexión acá. Y la R1 es de 242. ¿Sí? Ahora voy a hacer primero las R's, después ya haré todo. Entonces vamos a la R2.
La R2 va a ser de 336.8. Voy con las inductancias. Abrimos la L1, conectamos el amperímetro y la primera inductancia será de 240. Cerramos, abrimos la inductancia 2, conectamos y L2 lo conectamos al amperímetro y va a ser de 331.4. Volvemos a completar el circuito. Y vamos con lo último, que son las capacitancias. Abrimos la capacitancia número 1 y la conectamos al amperímetro, y esta va a ser de 411.2. Cerramos la capacitancia y la abrimos, número 2, la capacitancia 2, y es de 157.1. Y eso sería todo por el RLC paralelo. Buenos días, esta es nuestra práctica 15, que es mediciones de transformación. Tenemos que hacer este diagrama en el que estamos ingresando una corriente alterna y aquí un transformador de potencia conectado en paralelo a su voltímetro, y acá un transformador de corriente que entra por la K, que es un indicador, y en serie un amperímetro, y acá del transformador de corriente tenemos un cono resistivo y cierra el circuito. Esto lo tenemos acá dentro de la fase 4, viene a nuestro transformador en la PD primario y entra por ese y va a salir al de nuestro transformador de corriente, y nuestro transformador de corriente viene nuestro cono resistivo y se devuelve a nuestro transformador primario. Y luego acá en nuestro transformador secundario conectamos en paralelo nuestro voltímetro y en nuestro transformador de corriente en serie con nuestro amperímetro analógico digital. Posteriormente tenemos aquí una escala que va de 10 a 5 con un factor de 2, es decir, si nosotros ingresamos una corriente de 10, acá serían 5, entonces para llegar de acá a acá tendríamos que multiplicar este valor por 2 para volvernos a volver a 10. Por ejemplo, aquí tenemos el valor de 1943 miliamperes y corresponden a 26.76 volts. Esto en el transformador de corriente y en el de potencia, es decir, aquí en el transformador secundario tenemos 26 volts y en el primario estaríamos teniendo 52. Acá tendríamos 1940 miliamperes y acá pues sería lo doble de ese valor. Buenos días, estamos haciendo la práctica número 17, que se llama transformadores. En este caso tenemos resistencias, el transformador y la fuente. Y para calcular pues el amperímetro de banco y el multímetro digital. Pues estamos conectados de la fuente, que es en corriente alterna, porque los transformadores se van a medir en corriente alterna. Va al transformador, y del transformador se pasa arriba, que está conectado en resistencias en paralelo. Del paralelo vuelve al transformador y del transformador al neutro de la fuente. Para medir el amperaje tenemos que abrir el circuito primero y va a estar conectado en serie el voltímetro en paralelo. Vamos a trabajar con un voltaje de 120 volts y estamos con un amperaje de 246 milivolts, y así sucesivamente vamos a variar el voltaje 6 veces, midiendo tanto el primario como el secundario.
Somos el equipo 1 y esta es la práctica 18. Vamos a tener conectado 3 resistencias en estrella y estas conectadas a 3 capacitores en estrella, y la conexión entre estas es en paralelo. De aquí vamos a tenerlo conectado a 3 líneas, donde la primera conexión consiste en una estrella con estrella. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos nuestro módulo de resistencias conectados en estrella, entradas con entradas y salidas con salidas. Aquí tenemos nuestro módulo de capacitores también en estrella, entradas con entradas, salidas con salidas, y estas conectadas entre sí en paralelo. Aquí tenemos nuestras líneas donde tenemos nuevamente estrella con estrella, y podemos medir el voltaje de la primera línea, que consistiría en la siguiente conexión del primario. Hay que energizar y tenemos aproximadamente 120 volts. Y ahora vamos a medir del secundario. Le volvemos a energizar y tenemos aproximadamente 69 volts. Equipo 1, y esta es la práctica número 19, medición indirecta de capacitancia en este caso, donde tenemos el siguiente circuito. Tenemos la fuente conectada en serie al amperímetro y que después va hacia el capacitor, donde regresa a la fuente. Paralelo al capacitor tenemos conectado nuestro multímetro, que nos estará arrojando el voltaje, y con el amperímetro la intensidad. Con ello vamos a determinar la capacitancia de nuestro capacitor, dividiendo la intensidad entre el producto de 377 por el voltaje obtenido. Y de esa manera determinamos la capacitancia. Aquí tenemos 3 capacitores en los cuales variamos, el resultado de la capacitancia, seleccionando cada uno. Y eso es. Somos el equipo 1, esta es la práctica número 20. Estamos midiendo un transformador. Primero que nada, pues obviamente el transformador está tapado para que no sepamos qué es lo que tenemos que, bueno, para que nosotros encontremos la polaridad y cuál es el primario y el secundario. Primero que nada, para encontrar el primario tenemos que recordar que tendrá la mayor resistencia que el secundario. Aquí nosotros, al conectar el multímetro en ohms, nos dio una resistencia en la parte superior de 1.6 y 1.4, y en la parte inferior nos dio una 0.6.5, lo que significa que este va a ser nuestro primario por el high y este va a ser nuestro secundario por el low. Ahora, para saber la polaridad o la manera en la que está conectada, pues simplemente conectamos, como sabemos que esta es la bobina, son dos transformadores unidos, entonces esta es la bobina del primario y la bobina secundaria del primario. Entonces simplemente conectamos el amperímetro a la bobina secundaria y le introducimos voltaje a la bobina primaria, y si vemos aquí en el galvanómetro se moverá a la derecha. Al moverse a la derecha nos da claro que tiene que por ejemplo aquí sería la entrada de nuestro primario. Ahora, para ya confirmar que estamos en lo correcto, tenemos que medir la otra bobina, y si se mueve a la derecha tendríamos una polaridad también colineal o sustractiva. Y eso sería todo. Bueno, estamos midiendo la polaridad con el multímetro. Primero que nada tenemos que conectar la entrada de la bobina superior con la bobina del secundario, las entradas, las conectamos con este cablecito. Ahora pues aquí tenemos que conectar de esta manera para poder medir el voltaje de B1, que sería que es la entrada del primario con la salida del primario. Aquí lo tenemos y nos da un voltaje de 110. Ahora, como nos da un voltaje de 110, ahora tenemos que medir, vamos a medir por ejemplo el B3. El B3 lo mediríamos desconectando el multímetro y conectándolo de esta manera, que es con la salida del primario y la salida del secundario. Nos da un total de 168. Ahora, para medir el B2, tenemos que conectar las salidas la entrada y la salida del secundario, que esto nos da 57. Y si la suma del B1 y B2 nos da el B3, entonces significa que tenemos una polaridad aditiva, que es lo que tenemos en nuestro caso. En el siguiente circuito, para determinar la polaridad del transformador, conectamos los 2 polos de nuestro secundario al canal 2 del osciloscopio y conectamos de la fuente al primario nuevamente los 2 polos al primer canal del osciloscopio, donde observamos con ambas gráficas
que sería una polaridad aditiva. En este caso tenemos las terminales de alta y la baja. Va a estar conectada entrada con salida y salida con entrada. De la misma manera va a ser en la baja. En este caso estamos midiendo el voltaje, la terminal de la alta contra la baja. El voltaje va a estar del medio, está conectado en la alta, pues en este caso va a estar contra la baja. Y nos da 500 mayor que 550 y 527 voltaje de corriente directa. Buenos días, esta es nuestra práctica número 21, llamada aislamiento de Megger. Tenemos conectados dos caimán en las terminales de alta, haciendo un cortocircuito y de la misma manera en la baja. En este caso estamos midiendo alta contra baja. El voltaje del Megger va a llegar a alta, que va a estar contra baja. Si queremos medir el de baja, va a estar conectado baja con tierra, y pues la tierra va a estar conectada a la base del transformador. Somos el equipo 1 y es la práctica 22, donde estaremos utilizando un Megger de tierras, donde principalmente conectamos ahí el cable verde. A 5 metros tenemos conectado el cable amarillo y a 10 tenemos conectado el cable rojo. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es medir la batería y nos aparece en esta escala. Luego, ya después, porque esto induce un voltaje para medir la tierra en el piso, vamos a aplicarla en medición y vamos a checar la primera escala, la cual nos sale muy alta con respecto a lo que indica. En la escala de 10 nos indica aproximadamente 1, lo que sería por 10 serían 10 ohms, y en la escala de 100 nos indicaría algo muy muy bajo. Buenos días, nosotros estamos en la práctica número 23, que es el analizador de redes, que viene siendo este de aquí. Como se puede ver, tenemos una corriente alterna que va a ser variable, que va a entrar a nuestro analizador de redes con la corriente aquí que tiene el asterisco, y va puenteado al de voltaje que tiene el asterisco. Posteriormente, del de corriente se hace un arreglo tanto de resistencias como de capacitancias y se devuelve a este de voltaje, que retorna en el neutro. Aquí en la práctica se puede ver, ahí tenemos la fase, que es la que viene aquí a nuestro analizador de redes, que son de estos dos. Posteriormente se puede ver cómo está el arreglo hecho, el puente, perdón. Se regresa aquí a donde está nuestro arreglo de resistencias, que está en paralelo con nuestro arreglo de capacitancias, todas hacia arriba. Y una vez tenido puesto así los cables con nuestro analizador de redes, hacemos la configuración de los valores, que en rango de corriente no debe exceder los 5 amperes, y en el de voltaje debe ser mayor de 115 volts, que son los que se le están suministrando de la fuente. Una vez hecho eso, procedemos a poner aquí los valores, que es el de corriente, voltaje. Aquí el voltaje está representado por una U, que así es en Europa. La P, que es de nuestra potencia, nuestra S, y aquí vamos a ir cambiando. Por ejemplo, si queremos Q, acá se muestra con la flechita. Si quisiéramos cambiar de posición, con estas flechitas de acá nos podemos mover. Por ejemplo, ahí si quisiéramos calcular frecuencia, aplicamos en frecuencia y acá nos la muestra. Si quisiéramos movernos ahora hacia acá, que cambie P por ejemplo, ¿qué estará bueno? S. Le picamos aquí donde está la S y nos muestra nuestro valor ahí. Si quisiéramos cambiar valores, pues tendríamos que darle en
Shift, el valor que se quiera, y en Set elegir el número que se encuentra acá de este lado. Y este será nuestro analizador de redes. Tenemos que limpiar el aceite que se encuentra en la cuba. Tenemos que limpiar el aceite que se encuentra en la cuba, tenemos que quitarle las burbujas que posiblemente tengan. Obviamente primeramente tenía que estar calibrado aquí con este palito que deja 2.5 milímetros. Una vez retiradas las burbujas, se limpia esto. No sé si me metería yo ahí. Se cierra la compuerta y se ajusta a la escala que queremos, que por este momento lo tenemos en 2000. Prendemos el aparato y le damos en el test. A continuación pues tiene que dar una indicación de que ya terminó la medición. Usualmente sale un pequeño rayito, significa que ya terminó, y nos da una medición aquí en la parte superior. Para que un aceite sea de buena calidad requiere medir 20.000 kilovolts, ¿verdad? En este caso, en este experimento nos midió 16, entonces pues tendríamos que ver qué pasa. Buenos días, somos el equipo 1 y esta es la práctica número 25. En este caso estamos trabajando con el secuenciómetro. Tenemos que tener justamente ese patrón de colores que va a estar conectado a la red simétrica trifásica. Entre cada uno de ellos hay un desfase de 120 grados. Y pues si está mal colocado significaría que el motor está girando a la izquierda, de modo que si está bien conectado el motor giraría a la derecha. Si está bien conectado, pues aquí va a marcar una luz roja que pues es en sentido horario, que debería ser como lo está indicando justo en este momento. Y en este caso tenemos el luxómetro, que pues es la cantidad de intensidad de luz. Este es justo para verificar qué tanta luz llega al luxómetro. Y aquí también para explicarles que si está de manera pues mal colocada en el patrón de colores, pues indicaría que el motor está girando a la izquierda y que está pues evidentemente mal colocado. Y pues eso es hasta el momento. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo de secuenciómetro. En este caso está bien conectado el patrón de colores a la red simétrica trifásica. Y pues se ve como la flechita está girando hacia la derecha, pues indicando que está bien colocado. Si en todo caso le ponemos un patrón diferente, empieza a girar hacia la izquierda, pues eso indicaría que está mal colocado. Medir las revoluciones de un motor con un tacómetro. Esta es la parte donde controlamos la velocidad. Aquí Marisa lo va a mover y encendemos el motor. Aquí Marisa controla la velocidad del motor, moviéndole más al sentido horario, aumentará la velocidad. Y yo de esta manera tengo que poner la luz del tacómetro en un indicador que tenemos preestablecido. Y esta va a ser la medida de revoluciones por minuto del motor.